Continuamos con esta sección de teoremas importantes de cálculo integral. Ahora vamos a ver el primer teorema fundamental del cálculo. Si f es una función continua definida para todas las x en el intervalo cerrado a b, entonces la función g, ahora vamos a definir a g, a la integral como una función. Esta va a ser la integral de ax de f de t de t. Es derivable y la derivada de g es f de x. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que ver es esto. La integral definida como una función. Como función. Nosotros podemos definir a g de x como la integral de a x de f de t de t. Incluso se podría poner f de x, no hay ningún problema con eso. Pero esto es más bien por evitar confusiones entre el límite y la función. Número 1. Número 2. Pues todos los resultados que hemos obtenido mediante sumas de Riemann, cuando hacíamos la integral de la raíz cuadrada de x de la exponencial, nada dependía de x, todo dependía de los extremos, si ustedes recordarán, todo dependía de cosas que solamente varían con a y b. Muy bien, ¿qué otra cosa les puedo comentar? Pues de qué es lo que va a hacer esta función g de x. Pongamos un ejemplo sencillo. Lo que va a hacer es fijar el límite inferior en la integral y el límite superior lo va a tomar como variable. Entonces, un ejemplo, pues podríamos decir, ¿cuánto valdría g de z? Pues g de z sería, o para seguir manejando las mismas letras, ¿cuánto valdría g de x1? Pues g de x1 sería igual a la integral de a x1 de f de t de t. Otro ejemplo, ¿cuánto valdría g de b? G evaluada en b, pues como lo que el argumento de la función es x, en este caso toma el valor de b, entonces g de b pues sería simplemente la integral de a b de f de t de t. Entonces aquí esta función la estamos definiendo para todos los valores en el intervalo cerrado a b y justamente consiste de eso, dejar fijo el límite inferior y variar el límite superior. Eso es lo que va a hacer la g. Muy bien. Pues resulta que va a tener una propiedad. La propiedad 1 va a tener que va a ser la siguiente. G es continua. Y eso es lo que vamos a revisar ahorita. La g va a ser una función continua. Entonces, pues vamos a calcular cuánto vale g de x más h. Aquí claro, teniendo en cuenta que x más h tiene que estar en el intervalo cerrado a b. Entonces esto sería igual a la integral de a, ahora la función se está evaluando en x más h, de f de t de t. Y nosotros ya sabíamos que g de x es igual
a la integral de a x de f de t de t. Si restamos las dos ecuaciones, ¿qué vamos a obtener? Pues lo siguiente, que g de x más h menos g de x es igual a la integral de a x más h de f de t de t menos la integral de a x de f de t de t. ¿Ah? Y esto va a ser igual por las propiedades que vimos anteriormente. La primer parte justamente que fue mencionar las propiedades, lo que vimos en la primera parte, entonces utilizaré la propiedad 3, que es lo siguiente, la integral de a x más h de f de t dt más la integral de x a de f de t dt. Entonces utilicé la propiedad que dice que si se cambian los límites de integración, el resultado de la integral va a ser el mismo, salvo un signo. Ahora tenemos la integral de x a y la integral de a x más h. Entonces voy a utilizar la propiedad 5, que si la integral que se realiza en un intervalo grande se parte en dos intervalos chiquitos, pues el resultado va a ser la integral en el intervalo grande. Entonces esto es la integral que va de x a y luego de a h, esto es decir, de x a x más h, de f de t de t. Entonces g de x más h menos g de x es igual a la integral de x a x más h de f de t de t. ¿Ah? Y ahora calculamos el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x. Y esto va a ser igual a la integral, límite cuando h tiende a 0, el del lado izquierdo pues va a ser igual al límite del lado derecho. Entonces esto es la integral de x a x de f de t de t. Pero por la propiedad 2, la integral de un punto al mismo vale 0. Es decir, que el límite dio igual a el límite de la diferencia dio 0, que eso es equivalente a decir que el límite de g de x más h es g de x, porque se está tomando sobre h. Entonces con esto termina la prueba de que la función es continua. Entonces ya con esto vemos que g es continua. Ahora tomaré
este resultado. Con ese resultado ya podemos demostrar el primer teorema fundamental. G de x más h menos g de x es igual a la integral de x a x más h de f de t de t. ¿Qué voy a utilizar aquí? El teorema del valor medio que vimos la vez pasada para integrales, es decir, va a existir existe C que pertenece al intervalo cerrado, aquí es x más h, tal que la integral ya me vicié, la integral de x a x más h de f de t de t va a ser igual a f evaluada en c por la longitud del intervalo, que es x más h menos x. Y esto es igual a f de c por h. Ya lo tenemos. Entonces, igualando esto de aquí con esto de acá, y con la primera, lo que vamos a tener es que g de x más h menos g de x va a ser igual a f de c por h. Y otra cosa importante, hay que recordar que c, todavía lo tengo arriba, pero lo voy a escribir de todas maneras, c pertenece al intervalo cerrado x más h. ¿Ah? Voy a pasar dividiendo h y esto queda g de x más h menos g de x entre h es igual a f de c con c en el intervalo x más h. Claro, estoy considerando la h positiva, igual podría ser negativa y tendríamos el intervalo x más h, x, pero bueno, no hay problema con eso. Sería análogamente. No se pierde generalidad por tomar la h positiva. Y ahora vamos a tomar el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x entre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de c. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que esta c va a variar. ¿Por qué? Porque elegimos a la h completamente arbitraria. Entonces, dependiendo cómo se tome la h, va a cambiar el intervalo x más h y a su vez va a cambiar el valor de c. De hecho,
No quise hacerlo tan engorroso, pero debería poner que la c es función de h. Aquí es donde vamos a utilizar la continuidad de la función. ¿Qué quiere decir que h tiende a cero? Pues que estamos asfixiando a la constante de tal manera que no pueda variar mucho, y conforme h tiende a cero, el intervalo cada vez va a ser más pequeño hasta que solamente se pueda evaluar en x. Y por otro lado, por definición, el límite cuando h tiende a cero de g de x más h menos g de x entre h, pues eso es la derivada. Entonces esto es la derivada de g de x en dx igual a f de x. Para aprendérselo de manera más sencilla, lo pueden ver así, como que la derivada con respecto a x de la integral de a x de f de t es f de x. Estoy sustituyendo simplemente la definición de la c. Entonces, lo que me ha pasado es algo bien divertido, que muchas veces lo que quieren hacer es primero evaluar la integral, y una vez que evalúan la integral, calculan la derivada, pero no hay que hacer nada de eso. El teorema lo que dice es eso, precisamente que si derivas la integral, el resultado simplemente es el integrando evaluado en x. Bueno, espero que les haya servido. Con esto me despido. En el siguiente video vamos a ver el segundo teorema fundamental del cálculo. Esta semana me detendré hasta aquí, y la que sigue ya me dedicaré a hacer pues puros problemas, pero todavía necesitamos ver cómo se aplican estos teoremas para poder hacer problemas. Cuídense, nos vemos en el siguiente video.